Dios le bendiga. Antes de comenzar nuestro sermón, nuestro tiempo de palabra de Pentecostés, cierre los ojos junto conmigo y vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Lo invito a orar conmigo. Padre del cielo, bendigo tu nombre en este día tan especial, en este día en que la iglesia recuerda tantas cosas que son parte de su pasión, no solamente institucional, sino espiritual. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo engalane este mensaje y que la acción del cielo se vea reflejada en el resultado que producirá en la vida de aquellos que nos están viendo. Lo hacemos con gratitud y encomendamos este sermón en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo me convertí al Evangelio, el pentecostal era el gritón de la iglesia. Las iglesias que gritaban eran pentecostales y las que no gritaban, no. Y crecimos con ese concepto acerca del pentecostalismo. Después que uno comienza a estudiar y a involucrarse y a meterse en la vida de la iglesia, se va dando cuenta que el pentecostalismo es mucho más que ser un gritón en la iglesia. No le estoy criticando, si usted grita, yo lo felicito, no tengo ningún problema con eso. Yo de tanto en tanto lo hago. Pero quiero explicarle algo hoy acerca de la fiesta de Pentecostés en el año de ascensión de Jesús. Técnicamente era la misma fiesta, traída de los días de Moisés a través del pueblo judío, que celebraba, entre otras cosas, el cosechar. Eso celebraba. Había otras connotaciones, pero yo no quiero entrar en eso hoy. Pero esta fiesta en particular, ya en la era cristiana, en la era mesiánica, ¿sí?, tendría unos detonantes tremendos en la vida de la humanidad. Permítame decirle antes, para cerrar el concepto acerca del pentecostalismo, hay 5 pautas acerca de Jesús que se enseñan en la Biblia, que respetamos los pentecostales. Y no es que gritemos más ni gritemos menos, porque en la Biblia no dice que si usted es gritón tiene más fe o si no grita tiene menos. 5 pautas acerca de Jesús que yo personalmente creo y todo pentecostal que se precia de tal cree. Número 1, Jesucristo salva a través del poder de su sangre. Jesucristo sana. Jesucristo liberta. Número 3. Número 4, Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. Y número 5, Jesucristo regresa a buscar a su iglesia. Alguien que remite a su vida esas 5 pautas es un pentecostal. Es un pentecostal y recibe esa herencia desde este día de inauguración que es tan recordado por nosotros y el que vamos a celebrar hoy. Se celebraba el día de Pentecostés 50 días después de la Pascua. Ahí comenzaba la fiesta del Pentecostés. Y en este caso, 40 días después de la Pascua, el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Los testigos lo vieron, estuvieron presentes ahí. El Señor se va y lo interesante que deja como promesa la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es dada cuando el Señor se va al cielo a estar sentado allá a la diestra de Dios. Y en sus últimas palabras o en sus últimos discursos acerca de su ida al cielo, Jesús dice que deja la Gran Comisión y promete que alguien llamado Espíritu Santo vendría en su lugar y que había que crear expectativa y deseo de que eso aconteciera. Y aquel grupo de creyentes comenzó a desear que eso pasara. ¿Sabe? Ellos no sabían cómo iba a ser la llegada de la promesa, pero sabían que en lugar de Jesucristo vendría algo impresionante que se llamaba Espíritu Santo, al que Jesús lo denominó compañero, paracleto, consolador, espíritu de la verdad, y tiene muchísimas definiciones en la Biblia, y todos los que lo desearan lo iban a recibir. Y se prepara el escenario histórico y hace ya 10 días que Jesús no está entre ellos. Ya hace 10 días que el Señor, en la falda del Monte de los Olivos, dijo adiós definitivamente a aquel grupo de discípulos para prometiendo regresar pronto a buscarles. ¿Qué le quedaba a este grupo de creyentes? Esperar la promesa. Y Él dijo, esperen la promesa. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es la esencia del relato del pentecostalismo, enseña lo siguiente. Yo quiero que usted abra su Biblia en ese capítulo que le estoy mencionando en el libro de los Hechos, y comienza diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, juntos. Después sabemos por el relato cuánta gente había. Y se transforma esto en
en una empresa impresionante a partir de aquel día. Y nos vamos a dar cuenta de algunas experiencias interesantes que hay aquí. De repente, dice, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Así que hay un sonido que adelanta que Dios algo está por hacer. Eso es un sonido. Pero también se afectó la vista de lo que estaban ahí. Afectaron en el sentido que se les hizo partícipes de algo que era visual. Verso 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, escribe Lucas acá, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Así que hubo sonido y hubo algo que se podía ver. Interesante, ¿sí? Interesante. Al igual que aconteció en el Sinaí, antes de Dios dar la ley, acontecieron varias cosas para llamar la atención. Inmediatamente después, los que lo desearon, los que lo buscaron, dice en el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y sabe que para muchos creyentes el día de Pentecostés se termina acá. Termina en este escenario. Hablamos en nuevas lenguas, yo creo eso, lo practico, participo de eso, enseño sobre eso y creo que es una verdad relevante en el Nuevo Testamento. Pero el Pentecostés, además de ser un día de una nueva experiencia, porque el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera sobre los creyentes, tiene también un tiempo de cosecha. Lo que a mí me gusta del capítulo 2 del libro de los Hechos, que la mayor historicidad no la tenemos como información dada por los creyentes, sino que la tenemos como información dada por los no creyentes. Y eso lo hace más verdadero aún, y eso certifica más que lo que aconteció aquel día fue verdad. Entonces aquí vamos, ¿sí? Y vamos a ver dónde radicó el milagro de Pentecostés. ¿Dónde radicó? ¿Dónde radicó? Y dice que quedaron hablando en diferentes lenguas. Y ellos tenían dentro de aquel lugar, ¿sí?, una liturgia muy peculiar que nunca habían experimentado. Pero la pregunta es, ¿dónde radicó el milagro? Si en el hablar o en el oír. Y eso lo quiero compartir con usted para honrar el día de Pentecostés. El día en que Dios envió a nuestro compañero fiel, que a diferencia de Jesús que caminaba al lado de los discípulos, el Espíritu Santo camina con nosotros dentro nuestro. Verso 5. Y comienza la descripción de fuera del aposento. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Eso lo estaba produciendo el Espíritu Santo dentro, pero los que comienzan a contar la historia son los que están afuera. Y quiero que entienda el día de Pentecostés como el día de cosecha, no como el día en que nosotros nos alegramos de algo internamente en la iglesia, sino como el día en que la iglesia comenzó a procesar la conquista, la última conquista de la humanidad en el nombre de Jesús. Y así que llamaba la atención. Desconcertados y maravillados, dice el verso 7, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y el Galileo era menospreciado por su forma de hablar, y ahora lo estaban escuchando hablar en diferentes idiomas y en diferentes lenguas. Y es interesante porque lo hacían de forma entendible, porque los que están afuera los escuchan hablar. Por eso podían decir que era cada uno en su propio idioma. Además, decir Galileo era una forma despreciativa de hablar de los que estaban adentro. Pero los despreciados estaban llamando la atención. Vea qué relevante el día de Pentecostés. Y dice la palabra del Señor, verso 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia. Mire de cuántos lugares del mundo conocido de aquella época, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas
de Dios. Y esta fraseología y este discurso no se hace desde dentro de la novela iglesia, lo hicieron aquel día los que estaban afuera, curioseando. Y es llamativo porque el primer impacto del día de Pentecostés, es de cosecha. Por supuesto que es pasionalmente interesante la experiencia espiritual que todos vivieron, ¿sí? Es súper interesante la experiencia espiritual que todos vivieron, ¿sí? Que todos experimentaron. Pero la Biblia enseña muy claramente que el impacto fue puesto en los de afuera. La iglesia adentro vivió la experiencia de las nuevas lenguas. Dios estaba prometiendo y cumpliendo algo que estaba profetizado durante años atrás. Y dice en el verso 41 del mismo capítulo 2, algo que habla de lo impactante que fue el primer Pentecostés. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, más o menos, dice Lucas, unas 3.000 personas. Y después continúa diciendo cómo comenzó a desarrollarse la iglesia. El día en que la iglesia recibió el Espíritu Santo cosechó, levantó una cosecha de 3.000 personas al menos, solo porque el Espíritu Santo se manifestó dentro de la iglesia, el impacto fue afuera. El plan evangelístico, por así decirlo, de Dios aquel día fue dar la virtud del hablar en lenguas. Pero no se quede con que el Pentecostés es solamente eso es grandioso, eso es fabuloso. La experiencia del Espíritu Santo dentro nuestro es única, pero si usted se queda con eso, usted está empobreciendo su Pentecostés. Quiero cerrar enseñándole lo siguiente. Los discípulos que estaban allí, aquellos 120, nunca se esperaron ese resultado. Y Dios no les dijo esperen el resultado. Dios les dijo esperen la promesa. Dios le dice a usted hoy, manéjese usted también con la promesa. Pero el resultado lo da Dios. Entonces usted con la experiencia y el disfrute del día de Pentecostés, sepa que afuera de su casa en este momento, o afuera de la iglesia cuando hacemos los servicios aquí, o afuera de su trabajo, o en el lugar de su trabajo, hay alguien que va a tomar como bueno su experiencia del día de Pentecostés. Y puede llamarle tanto la atención que van a mirarle a usted y querer tener lo que usted tiene. Por eso el día de Pentecostés no fue solamente un día de hablar en lenguas, fue un día de cosecha, porque el Pentecostés celebra la cosecha. Y eso celebramos hoy, la cosecha. El deseo de nuestro corazón es que muchos sean impactados por el mensaje de Jesucristo y se unan a la iglesia. Ese sería el mejor Pentecostés. Después usted personalmente disfrute de todas las bondades y de todos los regalos que el Espíritu Santo tiene para su vida, Si usted está mirando este mensaje y dejó de ir a la iglesia, déjeme decirle algo, ese Espíritu Santo no se ha olvidado de usted. Si usted está mirando este mensaje porque pasó por las redes sociales y encontró un pastor hablando solo en un lugar vacío, sepa que el Señor permitió que usted esté parado ahí y déjeme decirle, no es en vano que usted esté mirando. Y no tome esto como un compromiso solamente espiritual y como una experiencia rara. Tome esto como algo que de Dios llega para que usted lo pueda recibir y lo pueda disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros desde el día que conocimos al Señor. Bendecido día de Pentecostés. Sea usted un cosechador de la iglesia como fueron aquellos 120. Recuerde que la Biblia dice que usted no añade a nadie a la iglesia. El que añade es el Espíritu Santo. Y ese día el Espíritu Santo añadió a la iglesia. Y se sumaron como 3.000. ¿Sabe lo que significa eso? Un mundo de gente. La iglesia hizo bien su trabajo. Esperó con expectativas que Dios se moviera. Dios se movió. Dio el regalo del Espíritu Santo que sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá hasta el día de la próxima venida de Jesús. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. La iglesia ese día cosechó. Levantó una gigantesca cosecha. Que en estos días, donde nos estamos preocupando más de la pandemia que del reino, que en estos días donde nos prestamos más atención de cómo saldremos de esto que del reino, déjeme decirle, este es tiempo de cosecha también. Este es tiempo de cosecha también.
Las personas verán en usted los recursos de Dios y querrán tener lo mismo y bueno que usted tiene. Padre del cielo, tu gracia está en tu palabra, tu misericordia está en tu palabra y en tu paz la hemos enviado y sabiendo que va a desarrollar el fruto por el cual tú la has dado a todos aquellos que hoy nos ven, Señor, y que hoy nos escuchan a través de este medio digital en que le estamos enviando. Padre, engrandecemos tu nombre y te damos gracias porque hoy celebramos un año más de vida de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Te damos gracias por este tiempo, te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Si usted no es un hermano en la fe, sea bendecido en Jesucristo. Busque en los rincones del internet una iglesia a donde asistir de forma virtual y sea parte de la cosecha. Dios le bendiga.